Gaby, ¿no te parece que la gente a veces es un poco ciquiñota o qué? ¿No? O sea, ¿pero a qué te refieres? ¿En su casa o siquiñas de que no se duchan? Pues de todo un poco veo que, o sea, que nos estamos dejando un poco, ¿no? Sí. Bueno, a ver, ni un extremo ni el otro. Una extrema limpieza también acarrea problemas. Pero por dejadez, ahí hay muchos enemigos invisibles, ¿eh? Lavado de manos y todas estas cosas. Te voy a decir una frase que tú decías. ¿Cada cuánto cambias las sábanas? Decías tú. Sí. ¿Cada cuánto cambias los trapos de cocina? ¿Y cada cuánto lavas las brochas de maquillaje? Eso es súper fuerte. ¿No? ¿Y las bayetas? ¿Qué pasa en las cocinas? ¿No lavamos o qué? Ya. Pues no estamos solos en las cocinas, te lo voy a decir, ¿eh? No estamos solos. Ah, eso es a lo que voy. Aquí... A lo que voy. Aquí, desde luego, todo tenemos... Mira, fíjate. Chaga. Hola, che. ¿Eh? Garbia. Hola, che. Tú, que luego a las tablas, que luego a las manos, que... Bueno, hazme un menú limpito, de esos que casi podríamos comer encima de la encimera. Limpito, con lo mejor del frigorífico. A ver. Venga, una caldereta. Vale. ¿Vale? De merluza, langostinos y fideos. ¿Qué te parece? Ahí lo dejo eso. Muy bien rico, me gusta. Energéticamente imparable. Imparable. Aquí los únicos bichos peligrosos de hoy vamos a ser nosotros, ¿eh? Como lo hemos sido siempre. Bueno, hablando de bichos peligrosos y de microorganismos peligrosos, hoy os voy a contar la diferencia entre un virus y una bacteria. Que los dos pueden acarrear enfermedades, pero no es lo mismo. Y desde luego no se puede utilizar antibiótico para todo. Esto ya os lanzo un primer mensaje. Luego vamos a hablar bien de la diferencia entre virus y bacterias. ¿Tú sabes cuál es la diferencia? No. Vale, guay. Yo voy a hablar de que parece que tienen cierta tristeza los platos de merluza. ¿Sabes? Como nada, la merluza es un poco de enfermo. Esa frase es muy hecha. Pues vamos a hacer una caldereta con mucha alegría, sin nada de vinos blancos ni historias. Vamos a darle sabor con los ingredientes naturales que tenemos. ¿Vale? Pues de una caldereta de pescado a otro pescado, o sea, otro plato marinero que nos van a servir en el restaurante Erandio Berría. Que ya están ahí preparados. Kaixo. Kaixo, chicos, soy Iñaki Olavarrieta. Estamos en el restaurante Erandio Berría, ubicado en Erandio, como bien dice el nombre. Y nada, hoy vamos a cocinar unos chipirones a la brasa que os vais a chupar los dedos. Luego os veo. Bueno, pues para rematar el menú de hoy, nuestra compañera o corresponsal, más bien dicho, de Made in Euskadi de Vizcaya, Jasone Merino, nos está esperando para ir a por el postre. Cuéntanos. Ander, Gabriela, hoy en Made in Euskadi nos vamos a marcar un menú 5 estrellas en un solo plato. Y yo voy a cumplir un sueño, porque me voy a comer por lo menos 3 de mis 5 comidas favoritas así, de un solo bocado. Vamos a estar en Nosibe, una heladería centenaria de Bilbao, para ello. Así que helado es uno de los platos. En un ratito os digo los demás. Va a estar muy guay, muy guay. Osoto. El programa de hoy. Venga, vamos a darle sustancia desde las primeras preparaciones a esta caldereta. ¿Vale? Para empezar, vamos a hacer un caldo de afrazán. ¿De afrazán? ¿Cómo era lo otro? Afrazán. ¿Azafrán? No lo digas bien. ¡Ay, qué pena! No lo digas bien. Jamoncillo de bocatón. ¿O cómo era, dijo esa? ¿Cómo dijo? Bocamón de jadillo. Bocadillo. Pues eso. Pues muy bien. Con el afrazán. Con el azafrán. Claro que sea, hombre. Es que es el nombre de un caballo de carrera. Que sí, ¿qué más da? ¿Qué va a ser un caballo de carrera? ¿La habéis entendido? Azafrán. Sí, ¿no? Pues ya está, supéralo. Y todos ahora como nunca... ¿Sabes por qué he dicho mal? Porque el otro día no me acordaba del nombre y me dice Fran Rivera. Cuando veas el Fran Rivera y ahora lo veo y el azafrán Fran Rivera, por eso ha sido, ¿eh? Porque tú en mi cerebro has metido, cuando yo veo eso, veo al hijo de la Carmena... Bueno, ¿cómo haces la caldereta, Ander González? Pues vamos a marcar la verdura, le vamos a dar color. Le vamos a añadir el Fran Rivera, ¿vale? Y las espinas. Más cabezas y pieles de langostinos. Le vamos a dar bien de color y luego lo vamos a mojar, ¿vale? ¿Esto qué es lo que va a mojar? Un guiso que lleva patata, cebolla, vamos a decir una especie de marmitaco, pero en este caso con merluza. ¿Con qué vamos a mojar todo esto? Con ese caldo que hemos hecho que va a tener color, ¿vale? ¿Cómo vamos a potenciar ese sabor? Haciendo la merluza a la plancha, ¿vale? Con un poquito de ajito y además las gambas al ajillo o los langostinos al ajillo.
Le vamos a dar un poco de O sea, cuerpo le vas a con- dar cariño a cada paso ingrediente. de- Ah, Eso amigo. es. Bueno, Eso entonces va a es. quedar algo Va de a campeonato, ¿eh? ser Así terrible. sí, hombre. Eso es. Pues vamos allá. Vamos a empezar por la verdura. Con... ¿No te pasa al final que tú quieres decir dos cosas en una misma? ¿No? No caben las Estoy dos por pensando, la puerta. la hebra se llama azafrán, porque me acuerdo de Fran Rivera. Pim, pam, pum, hago... Es como lo de gorda, o sea, lo de Gorka. Gordo en euskera, Gorka. ¿Qué me hacen a mí la gente? ¿Sí? Eso lo dices un montón de veces y Pero que es verdad. yo creo que es porque tienes cara de Gorka. Pero no tiene nada que ver ¿Y con cuál es eso. la cara de Gorka? No sé, hay gente que le pega tener un nombre y no otro. ¿A ti te parece que tu nombre te pega? Para mí, cero. Ander, no te pega nada llamarte Ander. No. Mucho más Gorka. O Miquel. Miquel te pega más. Sí, Miquel es más voluminoso que Ander, ¿no? Pero, y dale con el culo en la puerta, muchacho, que no sé. tiene ¿Y nada que por ver qué con no me eso. pega el uno y el otro? Pues no lo sé, Justifícalo. son cosas. Tipo perro, tortuga, pájaro. No, pues es así. O sea, los días de la semana para mí están asociados también a colores. Ahí va la leche. O sea, el miércoles para mí es amarillo, totalmente. ¿Miércoles amarillo? Amarillo, pero bueno, o sea, amarillo. Y viernes rojo. Viernes rojo. Viernes, te puedo Lunes comprar un negro. rojo. No. A ver. A ver, es que es una cosa que lo siento, no te sé decir. Vale. O sea, lo siento, Venga. el color. O sea, hay cosas y el lunes es... Para mí el lunes blanco. Ostras, un poco gris también, ¿no? Bueno, para ti. Ah, vale, Yo vale. qué sé. ¿Martes? No lo elijo yo, me viene solo. ¿Martes? Para mí martes, por ejemplo, es marrón. Marrón, que grabamos. Sí, sí. Miércoles es amarillo. Jueves es un clarísimo, clarísimo. Es que me viene verde, pero verde tampoco. Un jueves no lo tengo muy claro. No, para mí no. Para mí azul es sábado, por ejemplo. ¿Azul es sábado? O domingo, sábado, domingo, fin de No, semana. domingo Azul no y es verde, azul. y verde son sábado y domingo. Azul puede ser... Azul Pero pu- escúchame, esto no es un juego de hay una respuesta correcta. Esto es una chorrada que me iba pasando toda mi vida, que entiendo que a mucha gente también, y es así. Que es No, como lo de los perro, días de la pájaro, semana- tortuga. Tú cuando piensas en los días de la semana, tú piensas en una semana, ¿cómo la piensas? ¿De arriba a abajo? ¿De lado a lado? ¿O en círculo? Mira, no me hagas esas cosas porque pienso que estás fatal. O sea, ¿cómo haces una semana en círculo de arriba a abajo? La semana va así, no me... Y eso sí que no. O sea, A mí la semana va de arriba a abajo. así muy bien. Ahí, como el calendario se asca, ¿no? No, pues, o sea, el mes te lo ponen en un cuadrado por semanas de 7. Pero no poder me digas vivir en la vida redondo. como a mí me da la gana, ¿Qué ¿no? coño va a ser la O semana sea, redonda, voy a hacer tú? las cosas como tú me digas porque sí. No, para mí la semana va de arriba a abajo. ¿Cómo? ¿Y cómo se Lunes, hace? martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. O sea, para mí en mi mente va de arriba a abajo. Yo pienso en los días de la semana y los pienso de arriba a abajo, no los pienso de izquierda a derecha. De izquierda a derecha, para mí son los meses del año. Enero, febrero, marzo, abril. Chico, Pero si es súper mal para memorizar. pues por eso no te Tú llamas haces Gabriela así, Uriarte ves- y te llamas Gorka. Tienes la semana así y ves los días por colores. Para mí no, para mí no. Mira, casualidad, todo el mundo que hace calendarios lo hace diferente que tú. No es verdad. Hay calendarios verticales. ¿Cuántos? Pues yo tengo un calendario anual que es vertical. Tú ves. Me has hecho ponerme el pinganillo aquí, estoy harto. No voy a cambiar. Yo te he Es que es hecho. como que me hace vacío. Tu voz, ya está. Ay, qué bien. Buah. No Pues- sé, son cosas que no tienen explicación. Yo los veo así. Habrá gente No, pues tiene explicación, que eres una rara. Punto. No te vuelvas loca. Te lo digo yo. O sea, ya lee así. El calendario así. No leo así, Ander. En transversal. Te me dije, dijiste. mira, esto no hace falta que te lo leas todo, léelo en diagonal. Y me miró como si lo hubiera dicho, no sé, ¿sabes? Sacrifica a tu chico. primogénito. Me miró con una cara. Leer en diagonal es algo que tú también tienes la capacidad. Es como que te abstraes de la lectura. Pero lees todo. Entiendes Si de haces qué va así- el texto. ¿Entiendes de qué va el texto? O sea, lees supuesto. por encima. Una novela no me la leo en diagonal. Ah, porque si no, no coges los sentimientos del autor. No, porque leo para disfrutar. Claro.
Tienes cosas, tío, tienes cosas que, bueno, pues tienes cosas y ya está. ¿Dirías Todos. que soy una persona particular? Sí, bastante. ¿En serio? Sí, sí. Yo creo que tú eres mucho más particular. Perdona. Sí, sí. Yo soy más basiquito, blanco, negro, gris. Gris como mucho. Tú tienes... una selva, una jungla caliente dentro de tu corazón. Tú no eres basiquito. Yo lo ¿Y noto. eso qué es? Pues que tienes ahí tu mundo interior ahí bien plagado de plantas y de cosas y tienes ahí mucho dentro, pero está encofrado. O sea, la gente piensa que este es tu corazón. No, de básico nada. No eres básico como una patata. Es este. Ahí estás. ¿Ves? Eso, por ejemplo, le ha encantado que le diga. Pero me ha parecido mentira. Yo no soy así. Si yo el corazón tengo claro. O sea, yo he hecho agua en mi corazón Sí. y es un colador que sale bien. La tuya empieza a irse el agua para todos los lados. No te entiendo este análogo. Te quiere decir que lo mío, echas agua Sí. en un colador y mi corazón está súper bien. Y el tuyo echas y un agua para allí otro porque está lleno de piedras y baches. Mi corazón está lleno de piedras y baches. No sé si está el mío y el tuyo también, ¿no? El tuyo no está lleno de piedras y Eso me baches. has dicho, que tengo una selva ahí. Sí. Creía que me estabas hablando Tienes en el mucha, sobaco, tío. mucha riqueza emocional. Bueno, mientras decides si lo que te he Que yo dicho no es un tengo halago o riqueza, un o sea- insulto, que estás ahí pensándolo, vamos a hablar con Anne de ¿Eso es un Donosti. halago, me dicen? Pues claro que es un halago, pero da Pues igual. no lo he pillado. Es que, perdona, que lo he leído en transversal. O sea, y me he liado, como No no, he sabes leer en cogido, transversal. como no he pillado todo, pues me he quedado con Claro. el mensaje subliminal. ¿Dónde vamos? Si has acabado, Sí. le podemos dar paso a Anne de Donosti. Ane de Donosti, hombre. Por fin hay alguien de Donosti. Qué bien. Venga, Anne. Aupa, os llamo por una duda existencial de estas que tengo. Siempre he escuchado que cuando tienes un virus, pues no sirve de nada tomar antibióticos, pero nunca he entendido qué diferencia hay entre los virus y las bacterias. Para mí como que todos son un poco bichos pequeños con los que hay que tener mucho cuidado. Yo, si me lo explicáis, estaría encantada. Es que ricasco, os llamo desde Donosti, Anne. A Pues esa me- le volviste loco con tu teoría de los catarros. ¿Qué De que teoría no de te los puedes poner- catarros? la que no te puedes, aunque estés en pelotas, no te enfermas. No he dicho eso. Eso dijiste, que los virus no entran por Dije- los pies. Eso es lo que he dicho. Es que no entran por los pies los virus. Explica. ¿Explica el qué? Los virus y las Ay, bacterias. déjame en paz. Vamos a contestar a Anne, te lo digo en serio, ¿eh? Hondo portato, Mercedes. Bueno, Anne, vamos a hablar de virus y bueno, Anne y todo el mundo, vamos a hablar de virus y bacterias. Los virus y las bacterias efectivamente son dos microorganismos microscópicos que no se pueden ver a simple vista. Tú no puedes ver los virus ni las bacterias. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia? Pues la principal diferencia es que las bacterias son seres vivos en sí y los virus no. O sea, los virus son material genético encapsulado. Parásitos. No, eso No, es otra tampoco. cosa. El parásito es otra cosa. El parásito es mucho más grande que los virus y las bacterias. ¿Sí? Vale. ¿Vale? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Ander? Que, para que tengas tires ahí un facto, como dicen tus hijos. ¿Sabes cuál es la otra gran diferencia de la bacteria y del virus? Que la bacteria vive por sí sola. En cambio, el virus necesita unirse al sistema de nuestras células, a la reproducción de nuestras células, para conseguir hacer su vida. O sea, utiliza nuestras células como ser vivo. Vale. Entonces, eso, lo que hacen es que la diferencia también principal entre los virus y las bacterias es que los virus no se pueden tratar con antibiótico. Voy a repetir esto. Ahí va. Los virus no se pueden tratar con antibióticos. Escucha. Una por gran eso parte cuando de esos tienes- catarros, de esas gripes, esas Las cosas que amígdalas. nos sentan, pues a veces, en una Te hacen. gran mayoría, son infecciones víricas. Entonces, tomar antibiótico porque estoy con anginas, pues espérate. ¿Sabes? Por Porque eso en me el duele mucho la ambulatorio te hacen garganta. lo del palillo. Te hacen lo del palillo para saber exactamente qué tienes. Ayer mismo, por Porque si ejemplo. es una bacteria, te darán un antibiótico, entiendo yo. Y si es un virus, pues no, porque no sirve para nada. ¿Por qué no sirve para nada? Por eso te he dicho que es importante. Porque las bacterias, como son seres vivos en sí, tienen pared celular. Y el antibiótico, entre otras cosas, lo que hace es atacar a esa pared celular y las desarma, digamos, les quita ese escudo y luego también actúa, bueno, a otros niveles. ¿Qué es lo que pasa? Que el virus, o sea, ese mecanismo no lo puede hacer sobre el virus,
con lo cual no afecta al virus. Para atacar al virus tendría que afectar a nuestras células, si lo piensas, ¿vale? Vale. Entonces, cuando pensamos en virus, desgraciadamente el que más reciente tenemos es el COVID-19, el coronavirus. Entonces, si hubiera sido tan fácil, pensad que podrían haber administrado antibióticos, ¿no? Y hubiéramos Sí. sobrevivido. Entonces, para los virus lo que funcionan, ahí están las vacunas ante los virus. Y las bacterias, efectivamente, sí se tratan con antibióticos, y las bacterias, tenemos bacterias conviviendo con nosotros en nuestro cuerpo. La famosa microbiota, pues tenemos muchas bacterias, tenemos mucho ADN bacteriano en nuestro sistema. Yo creo que no me dejó nada. Así que utilizar antibióticos mal utilizados sí que tiene efectos. O sea, no tiene efectos sobre el virus, pero sí tiene efectos porque podemos generar resistencia a los antibióticos. Y que cuando de verdad los necesitemos, No te hagan nada, ¿no? Pues eso, efectivamente. Osondo. ¿Me he explicado bien? Sí, osondo. Te iba a decir te has enterado, pero claro, igual no me he explicado bien. No, súper claro hoy. Súper Pues claro. eso, muy bien. Escucha, Gaby. Mira, tenemos aquí el caldo marcando, dorando verduritas, cabezas y peladuras. Vamos a darle un poquito más de calor. Añadiremos azafrán, espinas y ya agua. Pero vamos a empezar a marcar la caldereta. La caldereta la vamos a marcar con un poquito de aceite, ¿vale? Pero vamos a utilizar papada, que también nos va a dar grasa, ¿vale? Y sabor a esta preparación. Que muchas veces, mira, la tenemos ahí, en el frigo, o bacon o lo que sea, y no nos pensamos que puede ir bien con una preparación de pescado, pero le va osondo. Osondo. Venga, vamos allá. Pues sí, el otro día estaba yo, uno de los chavales pachucho, y fuimos y traerlo del palito y le dijo, la me dijo, es que hay que saber si es vírico o no. Claro, pues hizo muy bien. Eso es. Yo sé, como en casa meditas médico, eso es una cosa que siempre. Ha sido como... Claro, porque la alternativa es como... Osondo. Vamos con la panceta, un poquito de ajo también. Por aquí. Ahí. Y que vaya sudando poco a poco. Así. Pues mira, precisamente el anisakis sí que es un parásito. Y sobre el anisakis nos estaban preguntando desde Derio. Libe dice: Arratsalde os escribo porque acabo de independizarme y ya llama. La duda es que me están entrando en un montón de cosas. Me paso el día llamando a la ma. Quería saber qué pescados son los que tienen más riesgo de anisakis, aparte de la merluza, que es la que se lleva la fama, y cuál es la mejor manera de matarlo para comer el pescado con seguridad. Es que ricasco por ser tan majos. Pues le hemos ido a preguntar a Elika, en este caso a Maya de Ariño, te va a contestar todas las dudas sobre el anisakis. Todos los pescados del mar pueden contener anisakis, la merluza, las anchoas, el chicharro, las sardinas, pero con unos sencillos consejos podemos evitar el riesgo. Primero, es importante limpiarlo bien. Si no nos quitan en la pescadería las tripas, las tenemos que quitar en cuanto lleguemos a casa, porque ahí es donde vive el anisakis. Segundo, hay que cocinarlo bien. Los tratamientos habituales, la fritura, el horno, el asado, llegan a la temperatura a la que se tiene que morir el anisakis, con lo cual, en principio, cocinándolo bien no habría problema. Y por último, si lo vamos a consumir crudo, hay que congelarlo previamente durante 5 días. Cada vez son más habituales las preparaciones como sushi, ceviche, sashimi. Todas esas preparaciones deben llevar una congelación previa. Y hay que tener mucho cuidado con el vinagre, que no mata al anisakis. Con lo cual, si vamos a hacer anchoas o boquerones en vinagre, hay que congelar. también hay que congelar esos 5 días. ¿Vale? Recuerda, disfruta del pescado, que es muy saludable, pero limpia, cocina o congela. Dale un tratamiento térmico por arriba o por abajo al anisakis. Hay que darle meneo. Un dulce meneo. Venga, esa pancetita. Vamos a darle colorcito, ¿eh? Ya empieza aquí a oler a fundamento, ¿eh? Qué rico. Son estas calderetas. Qué ricas. Lo bueno es que es una caldereta bastante rápida, ¿vale? Porque es hacer las patatitas y los pescados que tenemos son pescados que casi con el calor de la cazuela no hay que tener hirviendo tiempo ni nada. O sea, será meter la merluza marcada y casi tapar la cazuela. Vale, vamos a darle ahí. Pues hablando de los nombres, tú
Bueno, yo creo que mi nombre me pega. Sí, ¿No crees que no? sí, sí, sí. No te cambiaría. Por mis rasgos y así, yo creo que Gabriela me pega. ¿No? Sí, a mí... Si me pusieras un nombre en euskera, ¿qué nombre me pondrías? ¿Qué nombre me pega? Anne. Pero Anne le llamarías a todas las chicas. ¿Para qué me Siempre preguntas dices Anne. entonces? ¿Y qué? Pero no ¿Qué tengo quieres cara que de te- Anne. y Gotzone. Tampoco. De Amaya igual sí. Amaya puede ser. Amaya te lo compro, yo creo que sí. Sí, puede ser que sí. Sí, ¿no? Sí. Me alegro que te guste. Azafrán. Espinitas y agua, ¿vale? Así con esta espina hago. O le meto la cabeza también. Sí. Yo es que a mí me hace mucha gracia cuando los padres dicen, no, vamos a esperar a ponerle el nombre, a A- verle la cara y tal. Y es como, pero es que la cara que le vas a ver a un niño recién nacido, mi vida, ¿no? ¿Y hay gente que hace eso? Los míos eran como unos gremlins de pequeños, eran como así. Pero hay gente que hace eso de verdad. Sí, en plan, no, queremos verle la cara y ponerle el nombre y tal. Eso sé, joder, sí, sí, sí. Sí, ¿Tú sí. crees que todavía hay gente que espera a no saber el sexo al día del nacimiento? Pues Lucía Pombo, tú, la que te gusta a ti, está A ver, embarazada. a ver, no te líes. Que a La mí que no te me gusta es María. No, no me gusta ninguna. Te he dicho que María me ha es muy caído guapa, bien. Sí, Bueno, pero- pues, bueno, el pues ma- me gusta un poco, pero no Vale, mucho. hombre, claro. La Me otra- gusta un poco, pero no mucho. La otra es la de los- Lucía, la piloto. la piloto, está embarazada y el otro día dijo en sus redes sociales que no quieren saber el sexo, le llaman cigotín. No quieren saber el sexo del bebé hasta el momento del nacimiento. ¿Esa es la del marido que me cae bien? Sí. Sí. No sé, hay mucha gente que lo hace, ¿eh? A mí no me importaría nada hacerlo. No saber el sexo. Claro, porque tú ahora tienes niño y niña y ya tienes todo No, comprado. no, a mí nunca me... O sea, seguro que nunca aciertas. de verdad que nunca me ha importado. De verdad, nadie me cree, me da igual. Nunca me ha Pero si importado. realmente yo creo que Me daba la- igual si hubieran sido dos que niñas, dos niños, me da la igual. gente quiere saber para preparar el cuarto y todas esas historias, ¿no? ¿O qué? Pero es Pues- que yo en mi caso, al ser dos, me daba igual. Yo ya sabía que Sí. no iba a utilizar un rosa para si eran niñas y un azul si eran niños. O sea, yo sabía que iba a ser blancas las paredes como las de toda la casa, básicamente. Bueno, que todo esto que te estaba diciendo es para decirte algo, que ahora ya no viene a cuento, pero bueno, que nos vamos a ir a Erandio. ¿A para Erandio? A Bueno, pa'l vamos a ir al Erandio. Erandio. Nos vamos al restaurante Erandio Berría, en Erandio, que nos van a hacer un platazo de chuparse los dedos, que son unos chipis a la brasa. Como ya apetecen, ¿eh? Kaiso, chicos, aquí estamos de nuevo. Soy Iñaki, estamos aquí en Erandio Berría, situado en Erandio, como bien dice el nombre. Y nada, si os parece bien, vamos para adentro y os explico. Bueno, pues después de un montón de años entre fogones, en el 2019 nos embarcamos en esta aventura. Abrimos Erandio Berría y pues con idea de hacer disfrutar a la gente. Estamos en un entorno que a mí me encanta. Yo me he criado aquí, en la ribera de la ría. Me conoce el pueblo y aquí estamos muy a gusto. Son el del Erandio. Están a tope, ¿eh? Tengo la gran suerte de poder contar con una gran persona que es mi prima, es mi mano derecha aquí en Erandio Berría y es un bellezón de persona. La cocina en Erandio Berría pues, es muy variada. Trabajamos tanto la carta como el menú del día. Por supuesto, nuestra especialidad es la brasa. Qué buena pinta tiene esa parrilla, ¿eh? Bye. ¡Yepa! De aquí no se puede escapar nadie sin probar nuestra carne de Euskolabel y los pescados que me curro yo en la brasa. Hacemos las piezas enteras, chupicandela. Y el menú del día que ofrecemos es un menú muy equilibrado, muy variado y que la gente repite, así que algo bien estamos haciendo. Yo no sabes cómo agradezco que me hagan una buena ensalada como de casa cuando como fuera de casa, ¿eh? Una mixta Esa como remolacha elegante, que se ve bien, ahí. con cariño. Uf. Bueno, pareja, pues ha llegado el momento de ponernos manos a la obra. Vale, vamos a hacer una receta muy sencilla, son unos chipirones a la brasa. Lo más importante es que el producto sea de buena calidad. Aquí hemos traído, en este caso, unos chipirones que son de potera. Hemos elegido un chipirón chiquitín porque son más tiernos. Bueno, lo primero sería limpiar los chipirones, que yo ya me he adelantado, ya los tengo limpios. Les he dejado la piel porque la piel les aporta un extra de sabor importante. Y nada, vamos a la brasa con ellos. En este caso, yo separo siempre las patitas del chipirón porque en la brasa quedan muy crujentitas.
vamos a hacerlos muy poquito, con una temperatura alegre en la brasa, primero por un lado, luego les daremos la vuelta y poquito hechos los dejaremos para que no pierdan los jugos y no se endurezcan. Cuando estemos a punto de sacar los chipirones de la brasa, vamos a marchar el refrito con aceite de oliva virgen extra y unos ajitos, y en cuanto empiece a bailar el ajito, le echamos una chorrotada de vino blanco y dejamos reducir. Y ya con los chipirones en su punto, los vamos a introducir en el refrito, con lo que vamos a conseguir que los jugos del mismo chipirón y el refrito se emulsione todo y logremos una salsita. Es una receta muy sencilla, aquí nos basamos en el producto, sin tonterías, y es una receta que nunca defrauda. La brasa al final siempre nos aporta un plus de sabor y buen producto y no falla. Esa receta, sabes cómo huele ya, ¿eh? En mi casa ya sabes que los chipis... Ahora solo nos quedaría emplatar. Vamos a acompañar estos chipis con un poquito de patata panadera y un poquito de cebolla confitada. Bueno, esto es un plato que ofrecemos fuera de carta, no lo tenemos siempre. Lo solemos traer cuando nos lo ofrecen pues, los pescadores cercanos de por aquí, y siempre que lo traemos triunfa. Es un plato que, aparte de divertido, es exquisito. Y ya finalizamos el emplatado con el refrito que previamente hemos emulsionado, con un poquito musgo de roca, que es una alga que tenemos aquí en nuestras costas, y un coral de la tinta del mismo chipirón. Bueno, pareja, pues aquí os esperamos en Erandio Berria, con un platazo como estos, y a ver si venís un día a disfrutar conmigo. Es que ricasco. Joder, oso y chura, ona. Claro que sí. Todo lo que han sacado. Claro que sí. Venga, vamos allá. Patatas para adentro. Y un poquito de sal. Vale, que esa panceta era fresca. Ahí, así. Vamos a rehogar las patatas, luego la pulpa de choricero. Vamos a tener un par de guindillitas aquí. Ahí. Y luego ya lo mojaremos con nuestro caldo, que le va a dar un poco de alegría. Ahí vamos. Oso, no. Bueno, pues mientras tanto, podemos jugar a mímica. Venga. Y ya que estamos con el rollo de los virus y las bacterias, pues la temática es que son cosas pequeñitas. Vale. Son 5 y 5. Venga. Vamos a echar. Venga, chiu. Entonces, a través de la mímica, sin decir una palabra y sin poder hacer ruidos, tenemos que adivinar qué es lo que tiene el tarjetón la otra persona, ¿vale? Oso, ¿no? Te hago yo la primera. Lentilla. Es que Todas. Venga. Vamos ahí. Estoy caliente. Pasa, si no la ves, no te atasques. Desatasca. no puedo hacer ruido, ¿no? Sí. Un poquito. Un poquito. Avispa. No. Mosquito. Quita moscas. Quita mosquitos. No. Ah. Mosca, cojonera. Muy bien. Sin cojonera. A ver, ¿eh? A ver. Costurero, aguja, hilo, botón, dedal. No te desesperes, tío. Venga. Enhebrar. Hilo colgante. Cuerda. Hacer un collar con lentejas y con pasta. ¿Qué? ¿Y eso qué palabra es? De bolitas y de estos. ¡Eso sí! Avalorio, querías Aval- decir. ¿A Valorio te han puesto? Buah. Menudo retorcido. A Valorio. Mira. A Valorio. Mira, mira. Mira, Marcos. Escucha, que está. O sea, tío. Escucha. A robar al camino. Escucha, la siguiente. ¿Qué? Date la vuelta. ¿Qué? Fisioterapeuta. ¡No! Ah. Masaje. Es que o aquí, o aquí. ¿Quitar el acné? Es una palabra. Acné. Grano. Pus. ¡No! Punto negro. Sí. ¿Qué? Venga, la última. ¿Pero qué? A cosas pequeñitas.
Meter a rosca, tornillo. Sí, que es una palabra. Meter a Vale. rosca son 3. Vale. Tú no te rías tanto, ¿eh? Es tornillo, tira a fondo. No, que ya está, tornillo. Buah. Ahora te toca a ti. Sí, ya. O sea, a mí me han puesto a Valorio, ¿eh? A Valorio, menudo Buah. Terrible, voy con las mías. Voy a hacer O las... sea, yo ya sé lo que es una Valorio. ¿No sabías a quién le iba a tocar la tarjeta? ¡Qué mala! Venga, te toca. Solo puedes decir dos palabras de lo bien que te lo voy a hacer. Sin mirarlo, así. ¿Vale? 2 oportunidades tienes. Venga, va. Cada vez que falles, me quitan un miembro de mi cuerpo. O sea, imagínate, O sea, puedo ¿cuántos estar tenemos? así. Y luego de la pata coja, ya. Qué chulo eres. Venga, chulopi. Ya empezamos. Caries. Encima, como yo no soy competitiva ni nada. Chincheta. Que tengo un montón, tío. Hombre, pues 5. No. Sí. Venga. A ver. Es una aguja. Tío, que nos lleven a algún programa, ¿eh? Es que hay mucho silencio en el programa, ¿eh? Un piojo. Clavo. No has perdido ningún miembro. Ya puedes hablar, ¿eh? No estoy para perder, ¿eh? ¿El qué? Miembros. Muy bien, Gabriela, muy bien. A Valorio. Me cago en la... Venga, vamos a estas patatitas y las vamos a mojar, ¿eh? Son dos. Buen caldo aquí. O sea, y esto te has hecho el más difícil todavía porque confiabas en En ti, sí, nos vemos que bien. íbamos a ganar. Claro, sí, o sea, contigo, con Amaya. O sea, Amaya. Amaya. Vamos ahí. 10 minutitos va a estar esto, ¿eh? Vamos a moverlo ahí. Buen caldo, va a poner colador. Ahí. Son dos. Yo me acuerdo, hablando de enemigos invisibles y virus y bacterias y cosas así, yo me acuerdo cuando estudiaba microbiología que era una pasada, ¿eh? Te entraba paranoia con todo. La gente que sufre con eso... Lo que es una pasada es cuando no saben lo que es. Eso sí que asusta. ¿Cómo? Cuando tienes algo y no saben decirte lo que es, dices, yeah. Claro, porque tú piensas que solo conocemos lo que conocemos. O sea, lo que no sabes lo que no sabes. ¿Sabes? ¿Qué tal? ¿Te has quedado a gusto? Estás un poco caliente, ¿no? La CPU la tienes ahí echando humo, ¿no? Pero que no ¿Estás te, bien? pero que no Un te he poquito dicho nada mal. Tienes agua ahí. Tienes ahí, agua. Pero, ¿por qué me tratas así? No, porque, o sea, es como una conversación muy de... Es que hay muchas cosas que Sabemos- no se saben. Claro, y lo que sabemos, sabemos. Lo que no, no sabemos. Ya, pero hay una parte que no sabes lo que no sabes. No, eso es la investigación. No, Sí, claro, que no sabes lo que no sabes porque Claro. no lo sabes, claro. claro, no sabes lo que no sabes. Entonces la idea es hacer esa ventana cada vez más pequeña. Sabiendo lo que Tú sabes. puedes saber lo que no sabes y puedes no saber lo que no sabes. Entonces, Claro. el conocimiento te Pero da... saber lo que sabes, solo sabes eso. Sí, eso sí, claro. Sí. Pero me refiero que lo que es interesante es ampliar la ventana de De saber lo que no sabes. saber lo que no sabes. Pero no porque lo has Y aprendido. lo mejor es saber lo que no sabes que sabes. Y sí, porque lo tienes dentro y no lo sabes. ¿Eh? Es como el re. Saber lo que no... A ver, saber... Venga, nos vamos a Bilbao, ¿vale? Saber lo que Lo tienes dejamos dentro aquí que no a Ander sabes que lo tranquilo tienes. pensando. Y Igual nos va- es un superdotado. Igual sabes mongol y no lo sabes. Y un día vas por la Gran Vía de Bilbao y te habla uno en mongol y le dices ¡Oh, tomado!
Clarísimamente. Y no sabes que lo sabías. Oye, igual te pones un día a esquiar y de repente sabes esquiar. O volar. O eres buenísimo a tenis. Puede Tú ser. piensas que igual si hubieras entrenado a tenis hubieras acabado siendo Nadal. Pero nunca te pusieron a entrenar tenis. Sí, sí me pusieron. A ti sí, bueno. A mí no. Nos vamos a ir a por un heladito. Pero no a cualquier lado. Nos vamos a ir a la heladería Nossi B con Yasone Merino, que en su sección Made in Euskadi nos lleva a este sitio tan Y especial. ahí Nos va a no encantar. sabéis los sabores que no sabéis que hay. Compis, seguimos en Bilbao y ¿sabíais que el helado tiene más de 3000 años? Se dice que fueron los chinos los que tuvieron el primer acercamiento a él. Lo hicieron mezclando nieve con una pasta de leche de arroz, con el único objetivo de conservarlo. A su vez, los árabes, que hacen muchísimos zumos de frutas, especias y aromas, utilizaron el hielo para ello, creando el sharbá, que es de donde proviene la palabra sorbete. Y a los italianos, que esto ya lo conocemos, son los que más adelante añaden una base de crema a su gelato, creando la forma de helado más parecida a la que comemos hoy. Y por fin llega Francesco Procopio, montando en la capital francesa el primer establecimiento considerado heladería y siendo así el inventor de la primera máquina mantecadora. No sabemos cómo llegaron los helados a Bilbao, pero sí sabemos que en el Tostadero Nossi B, establecimiento centenario, han conquistado nuestros paladares innovando sin renunciar a la tradición. Según explican ellos mismos, el nombre viene de una isla de Madagascar, de donde traían y traen las ramas de vainilla y cacao para la elaboración de sus productos. Es en 1911 cuando el local abre sus puertas a la villa y poco después de que apareciera la heladería de la calle Navarra, nace Victoriano Ortiz. Abre las puertas a la villa. Qué bonita frase, ¿eh? Se establece en Bilbao tras la Guerra Civil, recorriendo los pueblos vizcaínos con un carrito de helados. Es en 1975 cuando Victoriano asume el mando de Nossi B. Él pasó toda una vida dedicada al helado y ahora sus dotes las ha heredado Esther, su hija. Aupa, Yasone, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Mira qué bonito el local, ¿eh? Art Deco, ¿no? Art Deco. Esther, la actual maestra heladera, que desde entonces no ha parado de investigar. Cuéntanos. Sí, bueno, pues mira, ya con Aita pues ya empezamos a investigar bastante y hace 25 años salieron pues todos los helados gastronómicos de quesos, tablas de quesos, el Idiazábal ahumado con sus nueces y su membrillo natural. Y bueno, pues a partir de ahí ha sido un recorrido, pues la verdad, apasionante de amar el helado y buscar ingredientes por todas las partes del mundo y sí, investigar y poco a poco ir haciendo pues lo que nos gusta, cremas heladas de mucha calidad. Chipirones en su tinta. Último sabor que ha llegado a la heladería. Ajá, último sabor. Bueno, pues ayer por la noche hicimos, la verdad que quedó bueno, ¿eh? Un foie mi-cuit con avellanas recién tostadas, que yo creo que merece la pena probar. Lo apuntamos, porque no habíamos dicho que íbamos a probar más de un plato, pues es aquí donde empieza la magia. Helado de salmón ahumado, de chocolate con guindillas, de aceite de oliva y ahora también de foie. Y ya poniéndonos en plan Made in Euskadi, Idiazábal con nueces y membrillo, chacolí, calimocho y así hasta 150 sabores, haciendo especiales protagonistas al de bacalao al pil pil y al de chipirones en su tinta. Travel and Food, National Geographic o Lonely Planet sitúan Nossi B como una de las mejores heladerías del mundo. Así que todo el mundo aquí a comer helado. Y que si no sois tan arriesgones como yo, no os preocupéis, que podéis venir a merendar vuestro gofre o vuestro clásico helado de limón. Es que ricasco por acompañarnos en esta experiencia dulce y hasta el próximo bocado. Que es que muchas veces nos emperramos en poner un cucurucho en el helado, pero tú haces una ensalada de ventresca con un helado de tomate, ¿eh? Y es el aliño de la ensalada. Ya, Hay que darle sí. un poquito la vuelta, Claro. ¿no? O sea, un poquito así. Fíjate, Gaby, ahora lo que vamos a hacer es ya patatas en marcha, ¿vale? Le subimos un poquito. Lo que vamos a hacer es unos tacos. Así, de 3. De merluza. Que le vamos a dejar la piel crujiente y así va a coger más sabor. ¿Vale? Y en esa sartén donde hemos marcado la merluza por el lado de la piel, vamos a echar un poquito de ajo, una guindilla y vamos a saltear los langostinos. Pero saltear solo un poquito, porque se van a acabar de hacer aquí. ¿Vale? Entonces
Vamos allá, a ver que esto esté caliente. O sondó. Le damos así un poquito. Ahí. Y vamos marcando. Ander, yo te escucho muchísimo, todo lo que me dices, todo lo que me recomiendas. Sí. Y el otro día me hablaste de que te hacían mucha gracia los vídeos estos que se han hecho virales en redes sociales de los objetos enfadados. Y os hemos traído los consejos sanitarios que nos dan estos personajes enfadados. Vamos a ver. ¿Me vas a dejar aquí enrollada en este gancho? Huelo mal y estoy llena de hongos. Sácame de aquí y extiéndeme bien, o nunca me secaré. ¡Vamos, perezoso! ¿Vas a tirar de la cadena con la tapa abierta? ¡Estás esparciendo gérmenes hasta en tu cepillo de dientes, cochinito! Es muy buen modo para ¡El enseñar a los cochinito! chavales. ¡Cierra esa tapa! ¡Me dejas aquí expuesta a eso y ni siquiera me cambias! ¡Debo ser cambiada cada 3 meses! ¡Prefiero que me tires a la basura que estar aquí! ¡Qué asco! Me usas todo el día y luego me tiras debajo de la cama. El secreto es echarme biconato y dejarme ventilar. Si no, deja de quedarte sentado aquí viendo TikTok. ¿Quieres que te salgan hemorroides? Si pasas mucho tiempo aquí, haces presión donde no debes. Ten cuidado. Estoy escupiendo agua por todos lados porque me ignoras. Está todo tapado aquí dentro. El truco es darme un baño de vinagre en una bolsa de plástico por 2 horas. ¡Qué error! Llenar el cajón de jabón no limpia más, solo tapa la máquina. Usa solo lo recomendado, no te pases. Pon atención si no quieres gastar dinero, bebé. Mírame. Estoy amarillo, huelo mal y estoy lleno de bacterias, hongos y ácaros. Pones tu cara sobre mí todas las noches y no tienes el valor de lavarme. Bueno, o sea, me encanta. Me parece súper interesante. Está muy guay. Yo está muy algunas guay. de esas cosas Bueno, fíjate la las tenía merlucita en mente ya. por un lado. Así. Porque luego al ponerlo se va a hacer. Vamos a añadir unos fideos. Así, la mitad. ¿Vale? Así. Que se nos vayan haciendo. Así. Ah, la merlucita es que se nos va a hacer en nada. Y no hay nada peor que una merluza súper hecha. O sea, que así. Y ahora aquí cogemos los langostinos con sal. Así. Les vamos a añadir un poquito de ajo y los vamos a saltear. Y van a ir, nada, 2 vueltas, ¿eh? Ahí, que cambien un poquito de color. ¿Vale? Claro, para ¿Sí? que se acaben de hacer en el... Eso es. Pero nos vamos a llevar todo el jugo de esta sartén desglasando con este caldo maravilloso. Importante estas cosas, ¿eh? Ahí. Sí, sí, que no nos que dejemos nada Nos del llevamos sabor. todo y para adentro. Nada, 5 minutitos y volvemos. Recogemos esto un poco y volvemos. Ahí, un poquito. Luego meteremos la merluza. ¡Chac! Mira, Gaby, esto está tan calentito, ¿vale? Tan calentito ahí, chup. ¿Vale? Un poquito de patatitas. Así, que esta merlucita, que está poquito hecha, se nos va a acabar de hacer ahí. Y así también le damos como otro toque un poquito más moderno, ¿eh? Ahí. Perfecto. Así. Oye, tiene un pintón. Claro que sí, claro que sí. Fíjate, ¿eh? Madre, me la ha pedido el cuerpo, tío, como hacen. ¡Wala! ¡Epa! Cuidado, cuidado, Jolín. cuidado. Está... es como la ramita de olivo, ¿sabes? Que trajo la paloma a enseñar de paz. Pues lo tuyo es el perejil, ¿eh? No tienes nada que decir. No, Sigues es que haciendo mimo. intenten saber lo que creen que no saben. O lo que saben, que lo compartan. Venga. ¿cómo hacemos Al final del nosotros? día recuerden que todo es fantasía, ¿eh? Mañana volvemos, a la misma hora. 13 de abril. Os dejamos con el Televisión Arte. ¡Agur!